pero identificar a los jóvenes con el patrimonio cultural de la nación. En los veranos, por ejemplo, y podríamos invitar a jóvenes extranjeros. Sí, también claro. eso lo estaba promoviendo como agregado cultural en Francia. Sí. Y tener la juventud dedicada a la explotación del patrimonio. ¿Te parece buena idea? Tú que has sido dirigente Sí, creo que lo que hay que hacer es, en materia de defensa del patrimonio, generar nuevos instrumentos para la defensa del patrimonio, antes que poner en manos de un presidente municipal una zona arqueológica, con un enorme riesgo de que haya una mala defensa o un ayuntamiento. Sería mucho más interesante generar instrumentos para que la sociedad tenga la posibilidad de participar en la defensa del patrimonio. Esta idea es una posibilidad, es una forma de hacerlo. Que la comunidad de un... ¿Y cómo democratizar? ¿Qué es lo que estás diciendo? Socializar, ¿sí? La preservación del patrimonio y la promoción de la cultura sin fragmentar. Creo que si fortalecemos las atribuciones de la Federación, o sea, hacemos que la ley se cumpla. La Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos e Históricos, que es la ley que ha sido el baluarte en la defensa del patrimonio, el problema es que no se cumple cabalmente, pues tiene omisiones. Esta es una ley que ha quedado atrasada en algunas partes. Por ejemplo, no existe el DF. Hay unos temas muy interesantes, Tonacho. Estamos hablando de cultura e historia. Hay que hablar de cultura y desarrollo. Y hay que hablar también de la cultura y el futuro. Las tecnologías del futuro, ¿sí? Las industrias culturales. Pero aquí me viene a la cabeza una idea. ¿Cuál es la participación de la universidad? ¿Cuál debiera ser, ya que estamos hablando de los jóvenes, en la promoción de la cultura? Hubo un tiempo en que los departamentos, direcciones de difusión cultural de las universidades, creo recordar que la ley orgánica de la UNAM, y ahora todas, es una de las funciones esenciales, ¿no? ¿Cuál sería esta interrelación y cómo se podría conectar desde la formación del maestro y desde la escuela primaria la formación cultural? Bueno, yo creo que el papel de las universidades en esto es clave. Las universidades forman no solamente a los profesionales de la cultura, sino hacen un trabajo de investigación y de desarrollo de la academia en todos los sentidos vinculado a la cultura. Pero lo más importante es la transmisión, es decir, la parte de la docencia y la función sustantiva de difusión cultural como tal, que desgraciadamente cada vez que ocurre una crisis económica, y que es muy seguido o muy frecuente que ocurre, los primeros recortes vienen precisamente a esa función sustantiva. Las universidades han garantizado la docencia, algo de investigación y muy poco de difusión cultural. Sin embargo, es muy importante lo que se hace de difusión cultural. Entonces, habría que garantizar en primer lugar que los presupuestos destinados a esta función vital no se vean afectados por los problemas de carácter económico que viven estas instituciones. Un segundo aspecto es que se vincule con las demás. Si un muchacho está siendo formado para cualquier profesión en la docencia, debe investigar y debe actuar en la cuestión cultural a la vez, de manera integrada, no de manera separada. Forma parte del mismo paquete de formación. Yo aquí haría esta reflexión. Cuando hablamos de cultura, hablamos de bienes culturales, lo que está enfrente de nosotros, ¿sí? La obra arqueológica, la obra artística, el cuadro, la pintura, la música. Pero a veces nos olvida la creación cultural. La relación entre educación y cultura es fundamentalmente la creativa, es decir, en la escuela y en la universidad. Todos son creadores. Sí, Los países bien organizados es el coro, ¿sí? En donde están todos, ¿sí? No todos podrán tocar música, pero todos están participando en la creación, todos son en alguna medida creadores, ¿no es así? Sí, hablando del vínculo indisoluble entre educación y cultura, creo que una gran asignatura pendiente es la de la formación artística en la educación básica. Estamos ahí muy atrás de lo que ocurre en países con políticas culturales fuertes. Hay que recordar que en Francia, que todos sabemos tiene una de las políticas culturales más sólidas, con más tradición, una parte medular de la reforma... Por cierto, sí, la política cultural del Estado Nacional francés, ese Ministerio de Cultura es en mucho el ejemplo que a veces se copia. Sin embargo, de las reformas recientes, en Francia, siendo ministro Jacques Lang,
hizo de la reforma de la educación básica para incluir la formación artística un eje central. ¿Qué nos da la educación, la formación artística en la educación básica? En el futuro nos da mejores y mayores públicos, nos da una mejor oferta cultural y por supuesto que nos da mejores ciudadanos también. Es decir, ahí estamos muy atrás. En el PRD, usted lo sabe, hay una vieja propuesta que es la educación de tiempo completo. Yo creo que cuando venga una discusión integral sobre la reforma educativa habrá que tener a la formación artística como un eje central de lo que podemos hacer. Sí, de la creación cultural. Vamos a pelotear ahora en ese sentido. Ahora, yo considero indispensable que el educando esté en el sistema educativo hasta que cumpla 18 años. Todos los países contemporáneos lo hacen, ya hay 4 países de América Latina. Y esto permite la vinculación del joven, ¿sí? La permanencia en un universo cultural, ¿sí? Hasta esa edad. Y le da un rango muy distinto a la democracia educativa, es decir, amplía la educación superior. Si tú tuvieras a tu cargo, ya no la universidad, el gobierno de tu estado, algún día será, espero que no sea remoto. ¿Cuáles serían tus grandes prioridades? Porque hay un tema de descentralización de la cultura. Nosotros promovemos todos estos museos, ¿no?, que hay de los grandes artistas de la provincia. ¿Cuáles serían tus prioridades, además de la educación? Haz de cuenta que estás lanzando un mensaje al Congreso del Estado de Jalisco. Estas son mis prioridades culturales. En primer lugar, la elaboración de un proyecto de nivel estatal de cultura que hasta ahora no se ha dado, que vertebre, que articule las acciones y las haga integrales al sistema educativo estatal, al universitario, a todo este ámbito. Un segundo aspecto es que en casi todos los estados del país hay una realidad pluriétnica. En el caso de Jalisco están los náhuatl y estamos hablando de los huicholes. Entonces tenemos que hacer un proyecto de carácter étnico, multicultural, que los involucre a ellos y haga de esa riqueza una materia de intercambio con los demás estados, ¿no? Un tercer aspecto es la manera de involucrar a los jóvenes. Yo sí trascender el tequila y el mariachi. Así es, trascender. Con un grupo de promotores culturales europeos llegó una delegación de tu estado y pasaron un documental muy bien hecho, que era puro tequila y mariachi. Y uno muy inteligente le dijo, oiga, desde que yo conocí a México hace 40 años era lo mismo, ¿no se les ha ocurrido alguna otra cosa? Alguna otra cosa, claro. Desgraciadamente esa es la realidad. Tan valiosos como son los dos, ¿eh? Claro, sí, que son símbolos incluso de identidad nacional, pero que nos hemos quedado ahí. ¿Por qué tiene tanto éxito la Feria del Libro en Guadalajara? Porque ha logrado ser un proyecto, en primer lugar, fuera de la Ciudad de México, lo cual le ha dado un valor agregado de descentralización. Y en segundo lugar, porque es un proyecto que se ha sabido manejar como un proyecto de mediano y largo plazo, que ha logrado trascender las administraciones específicas de Cada los gobiernos estado en la estatales. República debiera tener una producción cultural propia. Hay los museos de Zacatecas, hay el Festival Cervantino en Guanajuato, pero en todos los estados podría haber una gran peculiaridad. Bueno, el desarrollo de los institutos de cultura y que el ya desarrollo existen de en los el institutos país. de cultura locales. ¿Y tú cómo ves este tema pluriétnico? ¿Hemos avanzado o no en el tema pluricultural? ¿Hemos avanzado en la palabra o hemos avanzado en la realidad? ¿Se respeta y se considera las culturas aborígenes de México o no? No suficientemente en todo caso, ¿no? Ha habido siempre, de una manera continua, políticas específicas a ese tema. Lo que pasa es que también hay la expresión o la insurgencia de los sectores indígenas, si es que te quieres referir a ese tema, sí, que por sí mismo reivindican su propia capacidad para hacer proyectos y para que su palabra tenga un valor de carácter social y de carácter Es que político. toda lengua es un universo en sí mismo. Así es. Es un drama la desaparición de una lengua, cualquiera que sea. Así es. ¿Cuáles son las lenguas en vías de extinción hoy? Bueno, En México, el huasteco, el zoque, ¿cuáles son las que están? Son pequeñas minorías como las que están en Baja California, ¿no? Los quiligües entre ellos. Son algunos de los idiomas en Oaxaca, pero hay todavía la persistencia de 52 idiomas, para no agregar más el número con diferencias dialectales tan importantes. Lenguas tan numerosas como los zapotecos, sin embargo hay formas de hablar el zapoteco distinto que a veces no se comprenden entre sí, pero sin embargo se dice que es uno solo de los idiomas. Cuando trabajamos en el proyecto cultural, la educación pública, juntos,
teníamos una idea fundamental, que también, que el mexicano mestizo, el mexicano Sí, monolingüe sí. castellano o, Sí. o bilingüe castellano-inglés, como ahora se estila, tuviera el derecho de acceder a las lenguas indígenas. Y dábamos el caso del Paraguay, todo paraguayo prácticamente habla guaraní. Cuando éramos estudiantes en Europa, esa era nuestra envidia. Teníamos que a veces fingir que hablamos náhuatl o algo para no vernos tan mal. Ese proyecto se abandonó. Hablábamos de la Universidad Maya, de la Universidad Náhuatl, Sí. que el ciudadano común y corriente pudiera tener acceso como un derecho, no como una obligación. ¿Cómo lo sientes? Yo creo que la Secretaría de Educación Pública hizo un reconocimiento de una realidad muy importante. El gran vacío de políticas públicas por lo que se refiere a los sectores mayoritarios del país, lo que se llamó o caracterizó como las culturas populares en ese mismo sentido. Te dirigiste. Y que nos hablan también de las expresiones regionales. Y eso tomó cuerpo. Y el Estado finalmente dio una respuesta. Existe todavía una Dirección General de Culturas Populares. Existen otras manifestaciones en distintos estados de la República que surgieron o a partir de esas iniciativas que se dieron en la Secretaría de Educación Pública, en áreas diferentes, fueron retomadas y desarrolladas y enriquecidas a nivel de los estados. Yo creo que es una de las grandes Pero hay un contribuciones. problema de definición para seguir. Nosotros propusimos entonces una modificación al artículo 3º, que dice todavía que el fin de la educación es fomentar la cultura nacional. Nosotros propusimos fomentar la identidad nacional a través del desarrollo de todas sus culturas, que fue una de las razones por las que ya no quisieron nuestra presencia en la educación. Estaban muy asustados entonces. Ahora todo el mundo lo discute. E hicieron reformas, sí, sobre temas indígenas y no tocaron esa definición fundamental. ¿Es una cultura nacional o es una identidad nacional formada de diversas culturas? O las diversidades. ¿Y qué relación tiene esto con lo que ustedes están legislando? Por ejemplo, el libro. Sí, bueno, en el asunto del libro, la nueva ley de fomento a la lectura y el libro busca básicamente, digamos, atacar de frente la crisis gravísima por la que atraviesa el mercado editorial mexicano. Las editoriales mexicanas tienen un problema fuerte de pérdida de mercado, han sido avasalladas por el libro español, por ejemplo, es producto de la ausencia de políticas Pero culturales. es un problema de globalización. Sí, pero ahora, si los justo niños leen, por aunque supuesto, sean editoriales por supuesto, tenemos que hacer que la sudamericanas, gente tenga acceso a muchos libros y a libros baratos, a muchos títulos, a títulos actuales. Es decir, que no sea un asunto tan elitista, que no sea un lujo poder comprar un libro, y además que vuelvan a surgir las pequeñas librerías. La médula de la nueva ley es el precio único, que es justamente la medida que han encontrado en países como España y como Francia para reactivar el precio ¿qué único. entenderíamos por precio único? Es decir, que los editores y los libreros estarían sujetos a una serie de regulaciones para que el precio de un ejemplar del Quijote, la nueva edición, sea igual en una gran cadena de librerías y en una pequeña librería. El no tener ese tipo de regulaciones en el marco de la globalización nos ha llevado a que hace 15 años teníamos 1000 librerías en el país, que ya de por sí eran pocas, a tener hoy poco más de 300 librerías. Es una crisis bastante grave. Yo quisiera regresar un poco al tema de la diversidad, el Estado, la identidad nacional. Ahí también todo es Pero transversal. déjame Sí. terminar con el libro. El libro. Acabo de ver ahora en Lima, Perú, me lo enseñó la escritora mexicana Margot Glantz, una nueva manera de hacer libros que se llama Cartolandia o algo así, que eso, se prensa el cartón para hacer unas tapas y se hace por vía de la computadora. Sí. Y entonces resulta que es baratísimo y ceden sus derechos de autor. No tendríamos que encontrar, dado el precio de los libros, formas alternativas, así como en medios de supuesto que comunicación alternativa. ¿Eso no lo prevé la ley? No todavía, es un paso previo. Es decir, yo creo que para que la revolución tecnológica de la información a nivel global pueda surtir los efectos necesarios en la difusión de la cultura ¿Pero qué en materia hacemos para educativa. que los niños lean? Es muy importante tener una industria, ¿Y qué relación una hay industria, eso con una la industria editorial televisión? propia y ¿Cómo fuerte. conectarías tú el libro y las industrias culturales? Eso es muy importante. Bueno, yo lo que creo es que hay tiene toda la razón el diputado Inti cuando comenta que hay todo un problema editorial que se está reflejando en una muy grave carencia de ejemplares. Tú te vas a cualquier biblioteca municipal y tienes tú una
no tienen ni siquiera integrada una biblioteca básica, ¿no? Muchos de los programas que se han hecho en función de esto no han sido suficientes. ¿Por qué? En función ¿Por falta de dotación de libros? Sí, y por falta de los espacios de trabajo, de la recreación, incluso de estos mismos en los municipios, en las entidades. En fin, ese es un problema que vivimos todas las universidades, la falta de bibliotecas en los municipios, la falta y la sobreconcentración en las grandes capitales, en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes zonas urbanas. Ahora vamos a esto tomar el un Internet municipio intermedio en Jalisco, Ajá. Ciudad Guzmán, por ejemplo. La universidad tiene un campus. Sí. Y la biblioteca es de la universidad, pero hay una biblioteca municipal importante. Son solamente dos las bibliotecas las que hay en Ciudad Guzmán, la de la Universidad de Guadalajara y la municipal, punto. Hay una casa de la cultura estatal, pero es muy modesta la presencia ahí de libros. ¿A partir de qué densidad poblacional debería haber una mínima biblioteca? Poblaciones más de 5,000 habitantes. Sí, pero además de esto hay que tomar en cuenta la revolución que está significando la utilización intensiva de las tecnologías de la información, que, ojo con esto, en la cuestión pluriétnica está llegando, tenemos registrado cómo está llegando esto a ser un factor de comunicación. Por ejemplo, todos nuestros migrantes de Jalisco, y el tema migrante que ahorita tomarlo en consideración, todos nuestros migrantes en Jalisco utilizan el Internet para comunicarse con sus comunidades de Los Ángeles, con sus poblaciones espejo allá. Entonces se manda por correo electrónico las fotografías del bautizo, las fotografías de la última fiesta familiar, y sus comunicaciones son o las que sacan por celular y luego se meten. Pero Sí. no, perdón que vuelva a lo que me sorprendió hace 4 días, porque si tú mandas, sí, por internet, allá lo pueden copiar y pasar al papel. Es decir, ahí hay una conexión Así es. lógica, igual para la fotografía. Tú la ves, sí, en la pantalla o la imprimes. No podría producirse, como ya se está haciendo, a gran escala, libros sacados del internet. Claro. Ahí lo que hay que proveer es la accesibilidad. Si ya usan esas tecnologías de la información y la comunicación para sus comunicaciones familiares, pues entonces ya lo único que tenemos que es ampliar el horizonte y poner disponible todo un acervo bibliotecario por el cual... Perdón, una pregunta que puede parecer inocente. ¿Qué pondrías más entonces, internet o libros en el municipio? Porque si todo lo puedes leer en el internet, aunque no lo tengas impreso. Los dos. Los dos. El libro no va a desaparecer. Pero una variable adicional, la relación maestro, libros y educandos. Y el papel del maestro en una comunidad. Es muy importante. Bueno, de eso habla Vasconcelos en Ulises Criollo, su biografía, de cómo se iba a meter. Incluso la iniciativa de la publicación El Maestro, la revista El Maestro Claro, Vasconcelos, la tengo. ¿no? Y que llegó precisamente a todos los maestros. El papel de los brigadistas en ese mismo sentido. La Liga de los Artistas Creadores en las misiones culturales en ese mismo Porque no sentido. había maestros. No, pero Entonces además tuvo que ser pero había un evangelizador. aliento nacional de construir un proyecto de país también en ese mismo sentido, ¿no? Don Jaime Torres Bodet decía después, que fue el secretario de Vasconcelos, que todo mexicano debe enseñar a otro mexicano. Así es. Es la socialización de la educación. Ahora, nosotros, y tomo el tema, habíamos planteado, entonces, todo esto se cercenó, primero vender el libro de texto gratuito en los Estados Unidos a las comunidades, se modificó el decreto para que pudiera salir del territorio nacional, pudiera venderse. Incluso llegamos a vender en los supermercados. Y con eso podíamos haber pagado el libro de texto aquí. Teníamos también la idea de coordinarnos con editoriales españolas, sudamericanas, a tener una red, ¿sí?, de distribución de libros en Estados Unidos. Y nosotros decíamos que la lucha porque respeten la cultura original de nuestras gentes, no la podemos dar con autoridad, ¿sí?, política y moral, si nosotros no respetamos dentro del territorio del país el pluriculturalismo. ¿Tú qué piensas de lo que debía ser esa extensión de México en el extranjero? Yo afirmo, y muchos, que México es un Estado-nación, pero es una nación extraterritorial. Sí. Esa es la otra parte de México que no podemos desconocer. Creo que nos están pidiendo que termine el tiempo, dejamos para que comience Leonel el próximo, pero... ¿tú no crees que